En esta hora de la mañana quiero darle la bienvenida en los estudios de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil al doctor Félix Chon. Él es viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud Pública. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, señor viceministro, la tarde de ayer la ministra de Salud anunció al país que se habían confirmado 5 nuevos casos, a más del primero diagnosticado, y que se trata de una señora que llegó de España el 14 de febrero, y que estas 5 personas pertenecerían al círculo cercano de ella, serían familiares de ella, ¿no?, que mantuvieron contacto. Quisiera primero empezar esta entrevista preguntándole si se mantiene la cifra hasta el momento o ha habido alguna variación. Bueno, después de que se confirmó el caso de la señora que vino de España, se comenzó a hacer la búsqueda activa y el seguimiento de contactos. Obviamente, el seguimiento que se hizo fue a nivel de los familiares, a nivel de los pasajeros, a nivel del personal del aeropuerto y a nivel de los trabajadores de la salud que la atendieron. En esto, como se hizo una búsqueda constante y exhaustiva, se detectó y se diagnosticó tempranamente justo lo que usted está diciendo, que son los 5 familiares de la persona del caso confirmado de coronavirus. Ahora, se había hablado de que se estaba realizando un monitoreo de aproximadamente 177 personas. Se había ampliado a ese espectro, pero sin embargo se habló de más de 280 pasajeros que compartieron el vuelo con la señora, con la primera paciente diagnosticada con coronavirus acá en el país. ¿Se ha podido ya contactar a los 100 que estarían faltando, que mantuvieron ese contacto en primera instancia con ella? En total son 177 los contactos, pero entre los 177 contactos están el grupo que lo nombré, familiares, personal de salud. ¿Están ya todos los pasajeros incluidos también en esos 177? Personal del aeropuerto, y familiares. Se hizo la búsqueda exhaustiva y cuando la aerolínea entregó el listado, obviamente hubieron puestos vacíos en el avión. Entonces, realmente no fueron los 290 pasajeros que estaban en el avión. Ahora, ¿cuál es el tipo de monitoreo que se realiza a estas personas que han mantenido el contacto? Y se lo pregunto porque si bien ella ingresó el 14 de febrero, el 29 conocimos aquí en Ecuador que ya había la confirmación de un caso de coronavirus. El 1, es decir, ya 17 días después aproximadamente, se registran 5 casos más. Con estas personas que han mantenido el contacto, repito, ¿cuál es el tipo de monitoreo que realizan ustedes como Ministerio de Salud? Nosotros como Ministerio de Salud cogemos y primero localizamos a todos los contactos, tanto es lo que es dirección, teléfonos o correos. Entonces, lo que hace el Ministerio de Salud, ni bien nos ponemos en contacto vía telefónica o por correo, si el familiar o el pasajero o el personal de salud contestan la llamada o el correo, lo que hacemos es mandar justamente un equipo de salud a los domicilios para que hagan el control o el chequeo médico respectivo. Ahora, de los 6 personas que están confirmadas, 5 se ha dicho que tienen síntomas leves y que permanecen en sus domicilios con monitoreo. En el caso de estas otras personas que ustedes ya han contactado, puede ser que no tengan síntomas al momento y se mantienen en cuarentena. ¿Qué tipo de restricción tienen quizás por el tiempo que toma en incubarse, ¿no?, este virus? Entonces, ¿tienen ellos algún tipo de restricción, medidas que cumplir? Cuando se los ha contactado, se les explica las medidas de prevención. Y entre esas medidas de prevención está, primero, sensibilizarlos, ¿no?, y decirles de que tienen que cumplir un aislamiento o una cuarentena de 14 días y que no pueden salir hasta que pasen los 14 días. Pero ¿qué pasa cuando alguien infringe quizás esa recomendación? Porque se hablaba precisamente de un estudiante que está en este proceso de cuarentena y que había salido a su universidad a rendir un examen. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando esta persona, que puede ser que no tenga todavía los síntomas, pero que los pueda llegar a desarrollar después, quizás violó o no cumplió con este mecanismo de prevención que ustedes recomiendan? Con respecto a ese estudiante, se hizo el análisis y la investigación respectiva. La estudiante asistió a la universidad antes de detectar el caso. Entonces, después se la contactó y en este momento está en aislamiento. Pero partiendo de eso, yo lo que quiero llegar es al hecho de qué pasa si alguien que está en este proceso de cuarentena actuara de esa forma. Es decir, hace caso omiso de esto que ustedes le han dicho que es como un mecanismo de prevención, el permanecer en su casa, el no salir, el esperar 2 semanas hasta ver que no haya la evolución precisamente del virus, sino que más bien dentro de ese tiempo decide salir sin saber si es que en algún momento puede llegar a desarrollar o no el coronavirus. Bueno, en ese momento el Ministerio de Salud Pública estamos evitando de que suceda eso. Por ejemplo, con los casos confirmados o con los casos que están en ese momento de aislamiento, el Ministerio de Salud Pública ha enviado equipos de salud en los cuales más o menos van 2 o 3 veces al día a monitorear la casa. Aparte, también ya nos pusimos en contacto con el Ministerio del Gobierno para que nos ayuden justamente con las unidades policiales a dar seguimiento a todos estos contactos. Ahora, hasta el día de ayer se decía que la señora de 71 años permanecía con un pronóstico reservado en uno de los hospitales asignados para tratar a los pacientes que se vayan confirmando con
con este virus. ¿El diagnóstico continúa siendo el mismo? ¿Ha habido quizás una evolución de mejoría en su estado? En este momento sigue en estado crítico y pronóstico reservado. Pronóstico reservado. Ahora, días atrás se informó que en caso de que se presentara el COVID-19 acá en el país, pues había una red de hospitales que estaban asignados a nivel de país para poder atender estos casos. Se habla de un hospital especial precisamente para estos casos, a más de los 14 que conforman la red. Ahora, ese hospital está acá en Guayaquil y lo pregunto a propósito de que la mayoría de los casos confirmados están acá en nuestra ciudad. Hay en Babahoyo también, pero la mayoría están acá en el puerto principal. Bueno, tenemos 15 hospitales que están listos para atender la enfermedad, los cuales reúnen todas las medidas de control de infecciones, los cuales cuentan justamente con área de aislamiento. Entre esos 15 hospitales los tenemos distribuidos en las diferentes provincias: Guayaquil, Quito, Tulcán, Esmeralda, Galápagos, Sucumbíos. Por seguridad realmente de los pacientes no se puede decir el lugar donde está justamente el hospital, al menos donde en ese momento se está atendiendo a la señora. Lo cual, bueno, es correcto, ¿no? Pero sin embargo, por un lado se habla de ese mecanismo de seguridad, pero hemos visto cómo a raíz de que hubo la noticia del primer caso confirmado acá en el país de coronavirus, se comenzó a regar información a través de las redes sociales, circular documentos del mismo hospital donde la señora habría recibido, de una clínica privada donde habría recibido asistencia en su primer momento. Hemos visto cómo la gente, quizás no siendo consciente, más bien busca la manera de hacer hasta cierto punto daño, de mofarse de algo, de una realidad que estamos viviendo. En ese sentido, ¿qué medidas buscan ustedes adoptar o qué tipo de investigación se puede realizar para poner un alto a eso, que contribuye a generar por un lado pánico y por otro lado expone también a aquellas personas y a los familiares de esas personas? Si bien es cierto, hay que identificar quién es para poder establecer esa red de contactos que tuvo y evitar que el contagio se propague. Eso es una cosa, pero otra cosa es violar esa intimidad y, como digo, hacer un sinnúmero de cosas que afectan a esa persona, que vulneran su privacidad y a su familia. ¿Qué acciones están tomando quizás también ante eso? Bueno, yo quiero hacer un llamado a la comunidad, la verdad. Yo creo que ante todo los pacientes o los pasajeros o los contactos de estos familiares y tanto la paciente merecen respeto. El Ministerio de Salud Pública en este momento está haciendo los análisis y las investigaciones del caso, justamente para tomar las medidas disciplinarias respectivas. Por ahí ha circulado una serie de información, ¿no? Ayer justamente le consultaban eso a la ministra porque circula en redes sociales una información de parte del primer centro hospitalario donde ella recibió atención, donde decían que no era coronavirus, sino una neumonía adquirida, una neumonía ciudadana adquirida, y eso de ahí conlleva que la ciudadanía entre quizás en cierta duda. Se ha dicho que el único instituto autorizado, quienes tienen los reactivos, es precisamente el instituto adjudicado al Ministerio de Salud. ¿Podríamos clarificar esa situación, señor viceministro? ¿Están solamente en manos de, como digo, del Ministerio de Salud poder utilizar los reactivos y determinar si hay casos de coronavirus o no? ¿O tienen estos hospitales privados también la capacidad de realizar ese análisis y de dar ese diagnóstico? Primero, quisiera también decirles a la comunidad que se informen por los canales oficiales. No crean a los medios sociales, de redes sociales o a los medios de comunicación que están mal informando. El Ministerio de Salud Pública es el único que cuenta con el único laboratorio del Centro Nacional de Influenza avalado por la CDC y certificado por la CDC de Atlanta. No hay ningún otro laboratorio a nivel del país que cuente justamente con este aval o con este certificado. Esos documentos que estuvieron en las redes sociales, si uno se fija o lee detalladamente o acerca de la foto, en la parte del documento lo que da negativo es para el estudio de los demás virus respiratorios. ¿A qué me refiero? Para lo que son influenza, virus sincitial respiratorio. Pero en ningún momento en ese documento habla sobre el coronavirus. Y como dije y vuelvo a recalcar, el único laboratorio certificado por la CDC de Atlanta es el Centro Nacional de Influenza, que lo tiene solamente el Ministerio de Salud Pública y que se encuentra en el INSPI. Bueno, y a partir de todo esto, de todo lo que ha activado el gobierno a través del Ministerio de Salud, nos ha llegado a muchos ya un mensaje de texto donde dice que si presentamos ciertos síntomas podemos comunicarnos a través de un call center al 171 para poder requerir la atención en casa. ¿Podría quizás también detallar cuáles son los procesos que se activan una vez que una persona que siente algún síntoma febril, que tiene tos, que tiene dificultad respiratoria, se comunica al 171? ¿Cuáles son los pasos ya que ustedes activan? El 171 es una línea de información básica donde les van a dirigir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo llamo y digo, tengo tos, fiebre. En ese momento se activan todos los protocolos para hacer el agendamiento respectivo en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. Es decir, esta persona lo que hace es recibir una cita médica asignada, me imagino, al hospital más cercano de los que están
activados para ahí poder ser atendida. No es que el médico va a casa y realiza algún tipo de examen. Tenemos la estrategia médico del barrio que puede estar apoyando en esto. La estrategia médico del barrio se conforma por un médico, enfermera y un técnico de atención primaria en salud. En el caso de requerirlo, la estrategia médico del barrio puede atender a los pacientes. Pero lo que realmente se quiere, o sea, primero tenemos que tener una corresponsabilidad, es decir, tenemos que aportar tanto a la comunidad, no solamente enfocarnos en que nosotros llamamos y nos tienen que ir a atender a la casa. Nosotros, si ya presentamos signos y síntomas, tenemos que recurrir a los establecimientos de salud, a los hospitales, ¿no? Dependiendo. Ahora, pero esto de aquí coincide en que estamos también en una etapa invernal, donde hay un sinnúmero de enfermedades con síntomas parecidos, con síntomas febriles. Eso puede conllevar a que en un momento dado también haya una cantidad masiva de gente acudiendo a los hospitales por temor a que aquello que tiene sea un coronavirus. Entonces, ahí cuál es el mecanismo que ustedes recomiendan entonces precisamente para evitar que haya también esta concentración de gente, esta concentración masiva que puede incluso convertirse en un factor de riesgo también de contagio en un determinado momento. En estos momentos nuestro personal de salud por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública se está manejando en 6 líneas estratégicas. En estas 6 líneas estratégicas está lo que es vigilancia activa, detección temprana. En lo que es vigilancia activa y detección temprana tenemos lo que es las capacitaciones y socializaciones, tanto en lo que es a nuestro personal de salud, como es a la red complementaria de salud, como es a la red pública integral de salud. Y bueno, y no solamente a lo que es personal de salud. Esto también va dirigido a la comunidad. Es decir, que si tenemos en los establecimientos de salud, en las salas de espera, nuestros pacientes, se los está educando. ¿Justamente para qué? Para no estar saturando el segundo nivel de atención o el tercer nivel de atención, que son los hospitales. Entonces lo que estamos haciendo es educando a la comunidad constantemente. Ahora, pese a que hay una campaña activada, que se nos está diciendo cuáles son los mecanismos de prevención, lo cierto es que hay cierto temor en la ciudadanía y eso se pudo ver reflejado el mismo día que se dio el anuncio de que había un caso confirmado. La gente se volcó a las calles a adquirir mascarillas, gel antibacterial, alcohol. Hoy se habla de un desabastecimiento, la gente sigue buscando y ya no encuentra. Entonces, en ese sentido, ¿qué se hará ante esta situación que está perjudicando quizás a quienes sí requieren de una mascarilla? Hay gente que no la necesita, pero el temor está. Entonces, todos quieren hoy por hoy portar una mascarilla para evitar el contagio. Veía unos posteos en redes sociales donde decían que los niños, por ejemplo, que tienen cáncer, tienen la dificultad hoy de adquirir su mascarilla porque está desabastecido el mercado. Hay gente que dice que por las calles ve la venta de estas mascarillas. Entonces, ¿cómo también controlar esta situación? El Ministerio de Salud Pública viene trabajando en conjunto con las demás instituciones o ministerios o los demás ministerios. Se les ha solicitado justamente de que se capacite o se eduque a todo el personal y que transmitan esto. Es decir, por ejemplo, quienes realmente deberían utilizar la mascarilla son las personas que presentan signos y síntomas. ¿Para qué? Para evitar propagar la enfermedad o diseminarla. El personal de salud de nosotros, el que atiende directamente al paciente, tiene que utilizar lo que es un respirador N95, que es diferente a la mascarilla quirúrgica. Mascarilla quirúrgica solamente tienen que utilizar, vuelvo a repetir, los pacientes que presentan signos y síntomas. Yo creo que la gente tiene un mal concepto, ¿no? O tal vez tienen un desconocimiento. La mascarilla realmente no es lo que los va a proteger totalmente. Lo que realmente nos va a proteger es aplicar las medidas preventivas, que son el lavado de mano, después de lavarme la mano, utilizar alcohol gel. En el caso de que presente signos y síntomas, utilizar la mascarilla para evitar propagar la enfermedad y evitar contagiar a las demás personas o a la población. Y evitar concurrir a lugares donde hay conciertos masivos o cosas públicas masivas. Bueno, han quedado suspendidos muchos de estos actos masivos precisamente como medida de prevención, pero hay temor y eso, la gente tiene miedo que incluso en ir, no sé, no solamente a un centro comercial, no solamente hablemos de lugares de espectáculos masivos, sino de lugares donde hay mucha concurrencia de gente. Quizás el mismo hecho de poder salir y comer, el tocar algún objeto, porque dicen, no, inmediatamente, si aquí alguien que estuvo con el virus tocó esto de aquí, yo también lo voy a tocar, entonces me voy a enfermar. Cuán importante es clarificar también esa información para que la gente tenga muy claro y preciso cuál es la vía de contagio real y, como usted decía, esa vía de prevenir y de ayudarnos a no contraer la enfermedad. Bueno, para realmente contraer la enfermedad, primero que tengo que tener un contacto más o menos aproximadamente de 2 metros. Si yo tengo un contacto con una persona que tiene signos y síntomas más o menos de 2 metros y me estornudó o me tosió, puedo a lo mejor correr el riesgo de contraer la enfermedad. Si realmente no tengo ningún contacto alrededor de los 2 metros o más de 2 metros, no voy a correr el riesgo de contraer la enfermedad. Sí quisiera explicar que, si bien es cierto la gente está alarmada y asustada,
pero la tasa de letalidad de esta enfermedad es un aproximado de 2 al 4%. Más bien, la tasa de letalidad de la influenza es un aproximado del 10%. Entonces yo creo que la población no tiene por qué alarmarse. Aparte, esta enfermedad afecta más a las personas de los grupos vulnerables. ¿A qué me refiero esto? A personas con trabajadores de la salud, personas privadas de libertad, personas que presentan enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, embarazadas, niños menores de 5 años, personas adultas mayores. Entonces, estas personas son las que tienen realmente más riesgo de contraer la enfermedad. No significa que son los que realmente se van a enfermar, pero porque pueden tener el sistema inmune elevado, a lo mejor no adquieren la enfermedad, pero son las personas que corren más riesgo de contraer la enfermedad. Con este grupo de personas, grupos vulnerables, ¿funciona alguna otra medida de prevención más allá de lo que usted ha dicho, el constante lavado de manos, el protegerse, quizás si ven que hay una persona que está con algún síntoma, no estar cerca de ellas, no acudir a sitios masivos, el cubrir su rostro al momento de torcer o estornudar, pero alguna otra cosa que ayude quizás que ustedes recomienden a elevar esas defensas, a fortalecer ese sistema inmune, sobre todo por los dos extremos que usted mencionó, los niños menores de 5 años y los adultos mayores que suelen tener alguna complicación en su salud ya con algún otro tipo de enfermedad? Bueno, yo creo que la mejor medida para aumentar el sistema inmune de cualquier persona es una buena alimentación. Y a una buena alimentación me refiero a comer adecuadamente, es decir, vegetales, proteínas y carbohidratos en las raciones respectivas. ¿Funciona este tema de también quizás reforzar la ingesta de vitamina C? Mucho se escucha de eso hoy, de alcalinizar el cuerpo, de elevar, como digo, esta ingesta de vitamina C, de colocarse estos sueros. Hay un sinnúmero de información que comienza a circular y por eso es mejor incluso recurrir a la fuente autorizada, ¿no? Ustedes como ministerio. Sí, funciona. Ahora, se han reforzado controles en aeropuertos y puertos también de la ciudad, se han extremado medidas porque ya se venían haciendo controles, pero quizás han ampliado este protocolo en estos dos puntos de entrada. En ese sentido sí quisiera dejar en claro, el Ministerio de Salud Pública viene trabajando en lo que es fortalecimiento de los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que estar preparados para ahora que se viene el coronavirus. Se han venido otras epidemias como es la influenza, ébola, dengue. Entonces siempre hemos tenido protocolos adaptados para este tipo de eventos. En este momento sí, es verdad, se ha intensificado, se ha fortalecido los puntos de entrada como los puertos, aeropuertos y las zonas fronterizas. Hemos procedido a... Antes teníamos, por ejemplo, 2 médicos, un médico epidemiólogo y un médico que atendía. En este momento no. Contamos, por ejemplo, en el aeropuerto de Guayaquil con 16 médicos, 16 enfermeras que están haciendo turnos rotativos de 24 horas, tanto en Guayaquil, Quito y en los demás puertos y aeropuertos y zonas fronterizas. Aparte estamos trabajando articuladamente con el Seguro Social, quien realmente también va a aportar con más personal de salud para reforzar justamente los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas. Ahora, y para concluir la entrevista, señor viceministro, quisiera preguntarle cuál es la situación de los 5 ecuatorianos que fueron trasladados de Wuhan a Ucrania. El estado de salud de ellos se los mantuvo en cuarentena, se los mantenía en cuarentena hasta ver cómo iba evolucionando su salud. ¿Qué podrían informarnos quizás al respecto? Con respecto a los estudiantes que van a ser repatriados y que se encontraban en Wuhan y que en ese momento están en Ucrania, clínicamente están estables, no presentan signos ni síntomas y en este momento siguen en Ucrania y realmente quien está manejando este tema es la Cancillería del Ecuador. Sí, como están hoy por hoy todos comunicados o conectados de alguna otra manera por este tema, aprovecho su presencia aquí para preguntarle. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas, dando mayores detalles de los protocolos que se han activado, diciéndole también al país que nos ve, ¿no?, que hay que mantener la calma y cuáles son las medidas en que podemos prevenir, sobre todo aquellos grupos que son vulnerables. Y bueno, clarificar también qué es lo que está pasando en torno a los pacientes ya confirmados con coronavirus y el seguimiento que se hace a aquellos que han mantenido contacto con ellos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarme.